está con nosotros Juan José Alonso Millán. A mí me suena la sintonía hoy diferente, hoy es como de misterio, ¿no? ¿Es ¿Sí? la de Juanjo de todos los miércoles? Yo creo que es la de siempre. Pues yo, para mí mismamente, que suena pelín distinta. Está cogida a lo mejor en un punto más avanzado. Sí, porque... Puede ser. Claro, mira, está confesando don Luis Alonso que tiene dos. Está bien, porque la que tenemos normalmente es muy alegre. Y esta es un poco de misterio. Claro. Luis y la fino. A ver. Yo le saludo distinto, espera, vamos. Vale, empezamos, Empezamos mal, Juanjo, no está bien. Me gusta más esta, la otra va mejor para el tema de hoy, porque vamos a hablar, don Juan José Alonso Millán, del teatro Bajo las Bombas en Madrid durante la Guerra Civil. Sí. Es curioso porque nosotros, la gente del teatro, siempre estamos buscando justificaciones porque la gente no viene a vernos. Y una vez es porque llueve, otra vez es porque hace calor, otra vez es porque hay manifestaciones, otra vez es porque no hay taxis, y siempre estamos, cuando vemos la entrada que se ha producido, siempre hay alguien que dice, ¿sabe lo que pasa? Que es que no sé qué y no sé cuánto. Sí. Y es curioso porque ahora te voy a hablar del teatro en la Guerra Civil. El teatro en Madrid, porque que es donde, efectivamente, como siempre, donde hay teatro y donde está el centralismo, que es lo que ha hecho que el teatro, como en casi todas partes del mundo, progrese, que es el centralismo. Bien, y yo voy a hacer un paréntesis, y no para entrar en el tema, pero está muy bien que en el teatro se busquen explicaciones, porque las debemos buscar en todas las profesiones y también las deberían buscar nuestros amigos del cine. Entonces está bien que los del teatro se pregunten y busquen respuestas. Bueno, dicho esto, nos situamos en la Guerra Civil. En la Guerra Civil, bajo las bombas. Son 3 años los que... Y para que la gente no le resulte extraño, quiero contar que en esa... pasando los primeros momentos del alzamiento, hubo una confusión, hubo un momento de desastre, pero luego la gente se habituó a todo y lo mismo se habituó a las bombas. Es decir, se hacía una vida normal en Madrid. Sí. Es verdad que al principio del alzamiento podía la guerra haber acabado mucho más, porque a los pocos meses Franco, en vez de irse a liberar Madrid, se fue hacia Toledo a liberar el Alcázar de Toledo y luego siguió su periplo sin pasar por Madrid. Eso hizo que Madrid durase 3 años, porque si Madrid hubiera caído en Madrid, yo creo que la Guerra Civil hubiera durado muchísimo menos, porque Madrid era el epítome de lo que significaba esta guerra. Entonces, por eso que no choque a nadie que de pronto la gente hiciera su vida normal, iba a su oficina, iba a su trabajo, sus tiendas, y como no, iban a divertirse. Y la diversión entonces estaba en el teatro. A lo que voy es que los actores, supuso una época, casi diría yo, dorada para el teatro. Se hicieron en 3 años 500 representaciones, fíjate. Quiero decirte, se estrenaron 500 obras, se hicieron 500 obras. Entonces pasaba una cosa, que los actores, los directores, los músicos, sobre todo, tenían que afiliarse a algún sitio y naturalmente se oficiaron a UGT o CNC, que fueron los que llevaban toda esa parte del teatro. Por ejemplo, la Sociedad de Autores siguió funcionando, recaudando y repartiendo, que es lo que hace la Sociedad de Autores. Estuvo de los que murieron en aquel momento la Sociedad de Autores fue Ramos Martín, el autor, por ejemplo, de Los Gavilanes, Arniches, que no hace falta decir quién era, y un autor que nació entonces con un éxito tremendo, con una obra que se llamaba Juan José, y el autor es Joaquín Dicenta. Joaquín Dicenta, que luego estrenó mucho en la posguerra, era un autor fenomenal, pero sobre todo su obra, yo creo que la primera obra social española era el Juan José. Juan José era una cosa representada absolutamente, sobre todo en el periodo de la Guerra Civil, obviamente, porque era la historia muy socializada de un albañil, y luego la hizo un actor que se llamaba Emilio Tuller, que era un tío muy guapo, era un galán maravilloso y elegantísimo, y se disfrazó porque nunca mejor dicho, porque salía siempre muy elegante en las funciones, y aquí tuvo que hacer este obrero, que es el de la obra Juan José, y tuvo, ya te digo, un éxito tremendo. Tampoco es de extrañar que artísticamente ocurriera esto por dos cosas. Primero, porque en aquel momento los poetas que había en Madrid, en España y en Madrid, pues no eran ni más ni menos que Antonio Machado. Su hermano Manolo, como pertenecía al otro bando, al bando de derecha, estaba por San Sebastián o por ahí, que es donde le había cogido el alzamiento. Pero estaba Machado, León Felipe,
Neruda, Alberti, Vallejo y Estaba Cernuda, consultando Juanjo sus y por notas. decirte así, unos cuantos. Quiero decirte que había un plantel de poetas que eran absolutamente maravillosos. Autores. Autores estrena, como te decía, Joaquín Dicenta, que es porque además Joaquín Dicenta se portó muy bien porque ayudó mucho a toda la gente que tenía que ayudar, porque era un hombre además político y fue presidente de la Sociedad de Autores. Y también la Sociedad de Autores en aquel momento tuvo bastante representación. Estaba enfrente del Palace, era ¿Sí? un cuartito pequeño, porque hasta el año 50 que el maestro Guerrero compra el Palacio de Longoria, que es donde está situada la Sociedad de Autores ahora, era una cosa muy pequeña, como ya te puedes figurar, porque solo recaudaba el gran derecho, o sea, en la música y el teatro. Caray, sería pequeño, pero enfrente del Palace, o sea, no era mala zona No, sí, no tampoco, era, ¿no? pero Era bueno, pequeñito, una Madrid era oficinita. pequeño, no era, Claro, estaba tenía que todo, estar todo ahí en el claro, centro. estaba todo en las Sí. calles estas, pero en aquel momento la Sociedad de Autores ya hizo muy bien su labor Ujú. de recaudar y repartir. Los sindicatos también hicieron una labor estupenda porque tenían una butaca, derecho a una butaca, los sindicatos. Bueno, pues eso significaba mucho dinero, aunque solo fuera una butaca. Aunque los espectáculos, ya te digo, se llenaban porque tenían un éxito tremendo. También los autores que en aquel momento estrenaban más, pues era naturalmente, como te he dicho, Joaquín Dicenta, que Joaquín Dicenta Mm. era el hermano de Manolo Dicenta, el Ajá. gran actor, que todos conocemos por Manolo Dicenta, pues era Joaquín. Y los autores que estrenaban más, naturalmente Benavente, que Benavente tenía que cambiar el nombre, lo que no cambiar el nombre, sino que no salía su nombre porque no se podía, y entonces le ponían del autor de la Marquerida, porque no ponían Jacinto Benavente. Daniel Dicenta, como te digo, Daniel Dicenta, luego Valle Inclán, Lorca, por supuesto, los hermanos Álvarez Quintero, eran podríamos llamar los clásicos, Ujú. más los autores que se hacían en aquel momento, pero eso era un teatro más bien satírico, referente a la guerra civil. Pero los autores clásicos son estos que te he nombrado. En este periodo de los 3 años, ahí me quiero recordar también los autores desaparecidos por distintas maneras, muerte natural o lo que sea, Ujú. ¿verdad? Como Lorca, Muñoz Seca, Serafín Álvarez Quinteros, Unamuno, Palacio Valdés, Ramiro de Maestu, eh, Lina de Rivas, no me acuerdo más, pero bueno, quiero Y hay un buen decirte que elenco, era por caray. recordar a unos que estuvieran muertos. Como te decía, se han hecho estos 500 representaciones, la sociedad de autores, que funcionaba ya estupendamente por aquello de recaudar y repartir, que es lo que tiene que hacer la sociedad de autores, y porque había una unión también en todos los autores que había en esta parte, que Ujú. cobraban su dinero. O sea que cuando te digo que la sociedad funcionaba bien, es porque casi cobraban al día, casi. Lo que tardaban, pero con un mes de diferencia. Qué Luego barbaridad. también les daba para vivir. Los actores iban casi todos en cooperativas, con respecto a pagaban la mitad de recaudación al teatro y la otra mitad eran una especie de cooperativas y repartían el dinero que había entrado por taquilla. Em, los músicos, que me quiero referir a ellos porque parece que es una profesión olvidada, en ese momento de la guerra civil estaba muy bien porque tenían los teatros, que casi todos eran musicales, el 80%, como te dije Revista, una ¿no? vez, que era, y zarzuela. También, claro. Zarzuela, porque ahora te contaré los teatros que había, que hacían casi todos zarzuelas, porque naturalmente la zarzuela gustó muchísimo, por supuesto, y en cada teatro pues hacía veintitantos músicos. En las comedias y los teatros también casi todos tenían música. Y luego no había que olvidar que el cine se daba con música, en directo. O sea, en el cine había variedades antes de empezar las películas. Anda. No había mucho cine, pero en la Gran Vía sí, los cines de la Gran Vía, que cuando ya empezaba a venir el cine, y todos lo hacían con variedades y con orquesta. Y cada cine tenía su orquesta como obligatoria. O sea que los músicos sí pasaron un momento que iba bien. El cine no es que fuera un escándalo, pero se mantenía y perfectamente, y la Gran Vía ya empezaba a despuntar con el cine. Sobre todo los músicos, quería decirte que era una etapa que parece que estaban los cafés cantantes también, Ujú. que dominaban parte, sobre todo el centro de la Puerta del Sol. Ya hablamos una vez de esto. También de músicos. O sea, quiero decirte que los músicos y los actores, intérpretes, y cuando digo actores, digo también a la maquinaria del teatro, Claro. a los representantes, A al vestuario. regidor, vestuario, todo eso. Y eso funcionó perfectamente en la guerra. ¿Por qué? Porque la gente iba
al teatro, pero iban como locos. Fíjate, en aquel momento había en Madrid pues cerca de 18 teatros. ¡Qué barbaridad! Sí, sí. Hablamos del año 1936 al Del 39. 36 al 39. Y había, que yo recuerde, 18 estaba teatros. el Calderón, como ahora, ¿Sí? donde estaban Carmen Carbonell y Antonio Vico, en la Comedia, que ponían Nuestra Natacha de Casona. Ajá. Bueno, también quiero decirte, se me olvidaba entero los nombres de ponerte ahí, porque Casona es que se fue enseguida a América, pero Casona acababa de tener un éxito con Nuestra Natacha y era pues, como poner... porque su mejor obra para mí, que es La Dama del Alba, esa se estrena en Argentina. Se estrena cuando él, a punto de acabar la guerra, él se marcha a Argentina. Pero las comedias que uno Nuestra Natacha, La Sirena Varada, Los Árboles mueren de pie, todas esas ya las había estrenado aquí con un éxito clamoroso, porque además dirigía un teatro popular. En fin, Casona, luego lo conocí yo en Madrid, era una persona, ya te contaré cosas de Casona, que era una persona estupenda y maravillosa, y con una comedia, para mi modo de ver, que es La Dama del Alba, que es fenomenal. Es una comedia que, vamos, y cuando lo conocí, pues luego fui muy amigo de él, porque le gustaba mucho el cabaret. Íbamos mucho al cabaret, sí. Y era un tío muy socarrón, asturiano, y muy simpático y muy divertido. Oye, ¿qué teatros entonces estábamos? Que me interesa porque dices que 18 teatros, habías nombrado 2, Juanjo. Te leo, porque esto lo tengo apuntado aquí en los teatros. La Comedia, en Nuestra Natacha, el Fontalba, que ahí ponían... cuando no sepas dónde están los teatros, yo te indico. El Fontalba estaba en la Gran Vía. Claro, ¿y qué sería hoy? ¿Un cine? ¿Uno de los cines? O... No existe. No existe. Estaba enfrente del Palacio de la Música. Que hay unas cafeterías allí. Sí. Ese era el Fontalba, que es un teatro maravilloso, muy grande, que luego en la posguerra lo tomaron casi por todas las temporadas Iba Lola Flores y Manolo Caracol, en la posguerra. El Fontalba era un teatro estupendo. Bueno, pues en el Fontalba estaban poniendo La Dolores, que era, naturalmente, porque no se podía olvidar, a esto iba yo, a un músico que se llama Sorozábal, que era como muy el exponente clásico de los músicos en la República. Y Sorozábal, toda su música era cogida maravillosamente por estas razones obvias que te digo, y porque además era un músico extraordinario. Le estaban poniendo la Dolorosa, aparte Sorozábal con todas las zarzuelas que tiene. Luego la posguerra igual tuvo el mismo éxito y fue un autor como él maravilloso de zarzuela. Más teatros, Juanjo. Sí, la Comedia, que ponían una cosa de Arniches, que solo me dejas, el Alcázar, Perfectamente Inmoral, Pardiñas, el Teatro Pardiñas, que no sé dónde estaba, pero yo calculo que sí estaría por la calle Pardiñas o algo así, pero no sé dónde estaba, ¿verdad? Hay un cine también, hay, bueno, por casi todos los... Es la zarzuela quien estaba de máxima figura, es Estrellita Castro. ¿Qué me dices? Que ya la hemos conocido nosotros ya muy mayor, la pobre y eso. Pero claro, Estrellita Castro, como todo el mundo, debió tener 20 años o 25 y eso. Pero yo creo que el caracol lo tendría siempre y el caracolillo desde que nació. Lo debía tener desde que nació. Desde que nació. Sí, pues vamos a ir... Pero que veas que era una figura que cantaba Mijaca. Hombre. Que era una cosa absolutamente maravillosa. No la voy a cantar yo hoy, Jessica, no te asustes. Juanjo, pues vamos a ir cerrando con los teatros y yo creo que debemos seguir charlando la próxima semana sobre el teatro en la Guerra Civil. El Teatro Chueca, El Hombre Invisible, El Eslava, Rosales, Ideal, Latina, Ariel, que el Ariel estaba en los bajos del Teatro Alcázar y daban teatro para niños, nada más. Ajá, que sería lo de Alcalá 20, claro. El Eslava, el Maravillas, Ascaso, Fuencarral, Martín y Pavón. Bueno, pues ahora hay más teatros privados que en la guerra había más que ahora. Qué fuerte. Por eso te digo que la gente, más luego el María Guerrero y el Español, donde en el Español lo dirigía Rivas Sheriff, que era el cuñado de no le tengo yo a él controlado. Joder, presidente de la República, de Azaña. ¿De Azaña? Era el cuñado, sí. Que era el director de Margarita Xirgu. Claro. Y se fue a América con Margarita Xirgu. Margarita se quedó en Argentina, después de México y esa ciudad. Y en cambio Rivas Sheriff se vino de México aquí a Madrid, en plena guerra, y le dieron la dirección del Español. Caray, pues así estaba la Guerra Civil, bajo las bombas y triunfando el teatro y los músicos. Pero tengo que contarte muchas más cosas de la Guerra Civil. Pero la semana que viene, Juanjo, porque es que tengo que saludar a mi amigo Francisco Rueda, que nos tiene que hablar del jaboncito, ¿sabes? Me parece muy bien. Perdóname. Muy bien. Juan José Alonso Millán, todos los miércoles con nosotros en Déjate de Historias.